Nunca me verás llorar. Escrito por Chris L. Jordan. Narrado por Rocío Garralda. Para World Audio Publishing International 2019. 1. Solo mía. Madrid, 1964. Lidia estaba tumbada en la cama mirando el techo, imaginando lo que podría ser su vida fuera de esas 4 paredes, fuera de la miseria. Necesitaba un cambio, algo nuevo. Hacía 2 días que en el cine habían estrenado una nueva película de Hollywood titulada Desayuno con diamantes. Y después de verla, su decisión de salir del agujero en el que se encontraba tomaba mucha más fuerza. Imaginaba que era Audrey Hepburn en su papel de Holly Golightly desayunando frente a Tiffany's. Suspiró y cerró los ojos. Algún día viviría aventuras. Recorrería el mundo y tendría tanto dinero que compraría todo lo que desease. Enormes anillos de diamantes, abrigos de pieles, seda. Abrió los ojos y, al ver la oscura mancha del techo, recordó lo que era su vida, una llena de pobreza, miseria. No andaban muy sobradas de dinero. Las cosas en casa iban de mal en peor. Pero su madre le dio la paga y junto con 2 de sus amigas acudió al estreno. Un suspiro salió de nuevo de su boca. Se levantó de la cama y abrió su destartalado armario. Miró con asco. Tan solo tenía 2 vestidos, 3 faldas y un par de blusas. Todas las prendas habían pertenecido a otras personas, unas a las que ni siquiera conocía. Odiaba la caridad y, desde hacía años, vivían gracias a eso, a la ayuda de la gente que las rodeaba. Detestaba su vida. Detestaba que su madre fuera una simple costurera con un mísero salario. Odiaba la casa en la que vivían, tan pequeña como una caja de cerillas, llena de humedades y de vecinos ruidosos. Odiaba que su padre hubiese muerto, dejándole sin nada, cuando ella había tenido casi de todo. Añoraba la época en la que su padre vivía, no les faltaba de nada y su armario estaba lleno de ropa preciosa. «Lidia», la llamó su madre. «¿Qué quieres?», contestó con su ya típico tono desagradable. «Ven». Se encaminó al salón donde, seguramente, su madre estaría sentada ante la máquina de coser, confeccionando alguno de esos maravillosos vestidos que a ella le encantaban y que ya no podría tener. «¿Qué?». Se puso frente a ella con los brazos cruzados y dando golpecitos en el suelo con la punta de uno de sus viejos zapatos, en señal de impaciencia. «Tienes que llevar esos vestidos a casa de los señores Arauna», dijo sin hacer caso a su postura impertinente y descarada. La señora Arauna era una de sus mejores clientas. Pese a que su marido era el dueño de varias tiendas de ropa y pese a poder tener a los modistos más famosos confeccionando sus vestidos, la señora Arauna prefería que fuese la modesta aguja de Julia la que le hiciese toda su ropa, pues desde niña había sido ella quien cosía para su familia y estaba tan acostumbrada a la humilde modistilla que le encargaba siempre su vestuario. Julia siguió cosiendo. Tenía mucho trabajo, no podía perder ni un segundo. «Está muy lejos», protestó Lidia. «¿Por qué no vas tú?». Julia levantó el pie del pedal de su máquina de coser. Esa que compró con tanto esfuerzo, con los ahorros que pudo conseguir con su duro trabajo, y miró a su hija. Hacía tiempo que no se hacía con ella. Era rebelde, contestona, apenas la ayudaba nada en casa. Y estaba tan cansada. «Tengo que terminar 3 vestidos. Son las 7 de la tarde y seguramente me den las tantas». «Pues yo no quiero ir», protestó con ese tono de niña consentida que le salía tan bien. Se sentó en el sofá y se cruzó de brazos. «No seas obstinada. Está muy lejos». «Lo sé. Por eso, cuanto antes salgas, antes regresarás a casa». Julia continuó con su costura, pero solo después de lanzarle una mirada que hizo a Lidia levantarse y coger la gran bolsa de tela donde iban los vestidos que la señora Arauna había encargado a su madre. Normalmente,
conseguía todo lo que se proponía y hacía lo que le daba la gana. Pero cuando su madre la miraba así, lo mejor era obedecer. Julia levantó la mirada de nuevo de su costura al ver cómo Lidia, con furia, se encaminaba hacia la puerta. «No vengas sin que te pague», le advirtió. «Ya lo sé», contestó Lidia y cerró dando un fuerte portazo. Julia chasqueó la lengua y cabeceó. Así era su hija. Terca, indisciplinada y con aires de grandeza. Dejó de coser. Un nudo en la garganta le impedía continuar con su trabajo. Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a brotar. Sacó su pañuelo de tela de su ajado delantal y se las enjugó. Añoraba tanto a su marido. Fermín había muerto hacía 5 años, dejándola sola, con una niña de 13 a la que había consentido y mimado durante el tiempo que vivió. Había sido un hombre muy trabajador y amaba tanto a su hija que nunca le dijo que no a nada, y con ello lo único que logró fue hacer de ella una pequeña tirana, más preocupada de las cosas materiales que de lo que verdaderamente era importante. Fermín trabajaba horas y horas para complacer los caprichos de su pequeña princesita, como él la llamaba. ¿Cuántas veces le había dicho que eso no era bueno para Lidia? Que tenerlo todo no le hacía ser más feliz y que estaba haciendo de su hija una déspota que tan solo se movía por las cosas materiales. Pero él nunca le hacía caso porque, en el fondo, se sentía culpable por el poco tiempo que pasaba junto a su pequeña y pensaba que esa era una manera de resarcirla. Julia cerró los ojos. «Qué sola me has dejado», suspiró con fuerza. Era tan triste. Viuda y con una hija que no la ayudaba en nada, con unos sueños de grandeza que la traían por la calle de la amargura. Le reprochaba un día sí y otro también todo lo que antes tenía y ahora no era capaz de comprarle, pues apenas le llegaba el dinero para comer. Fermín se había gastado todos sus ahorros, todo el dinero que había ganado con su duro trabajo como secretario en una oficina contable. Cuando murió, Julia descubrió que estaban en números rojos. Él jamás le daba cuentas de nada. Incluso cuando ella le reprochaba lo mucho que gastaba en los caprichos de Lidia, siempre le decía: «Tú no te preocupes por eso, tenemos dinero de sobra». Pero era mentira. No tenían nada, ni un céntimo. Una profunda pena le oprimió el corazón. Fermín tan solo había deseado hacer feliz a su hija, y lo único que había logrado era convertirla en el ser más infeliz. Lidia caminaba con la pesada bolsa al hombro cuando Raúl salió a su encuentro. No había sido casual, pues ella había tomado esa calle no por acortar el camino a casa de los señores Arauna, sino porque sabía que, a esas horas, Raúl salía de la fábrica y deseaba encontrarse con él. Se conocían desde pequeños, pues siempre habían vivido en el mismo barrio. Eran buenos amigos desde la infancia, pero cuando Raúl maduró y comenzó a convertirse en un adolescente muy guapo, Lidia empezó a fijarse en él. Ahora tenía 18 años, como ella, y no podía dejar de admirar su musculoso cuerpo, su pelo rubio y esa mirada de chico duro. «Hola, preciosa», saludó. Caminó rápido a su lado, pues Lidia ni siquiera minoró el paso. Raúl llevaba enamorado de ella desde los 15. Jamás se lo había confesado, pero ya iba siendo hora de demostrarle lo que sentía, incluso de hacerse novios. Solo de pensarlo, la esperanza se instaló en su corazón y le ayudó a ser más osado. Lidia le lanzó una mirada, pero no le contestó y aceleró, aunque un estremecimiento le recorrió todo el cuerpo. Con una simple ojeada, se había dado cuenta de lo guapo que estaba, aun llevando la ropa sucia del trabajo. Raúl le quitó la bolsa del hombro para colgársela a él, y ella volvió a mirarlo, esta vez con sorpresa. «¿Se puede saber qué haces?», preguntó, parándose en seco y poniendo los brazos en jarras. «Ayudarte. No quiero que mi ángel cargue con bolsas tan pesadas». Lidia pestañeó, coqueta, e intentó arrebatarle la bolsa, pero sin poner mucho empeño. «Yo no soy nada tuyo». «Porque tú no quieres, preciosa». Raúl se acercó y la miró directamente a los ojos con una de sus sonrisas de chico malo que tan atractivo le hacían. Lidia
No pudo retener un suspiro al ver su boca tan cerca de la de ella. «Anda, déjate de tonterías y dame mi bolsa». Puso la mano sobre el hombro de él, como intentando coger el asa, pero lo que en realidad hizo fue acariciárselo. Estaba tan duro. Un pequeño y casi inaudible jadeo se escapó de su boca al sentir el agradable calorcito que le calentaba la sangre cada vez que estaba cerca de él. Sus labios casi se tocaban, y Lidia estuvo tentada de probar su sabor. Pero reaccionó con rapidez y dio 2 pasos atrás. No podía tener nada con él. Era un simple trabajador de una fábrica de ladrillos. Ganaba un mísero salario y ella quería un hombre que la pudiese mantener y comprarle todos sus caprichos, no un don nadie sin futuro. Por mucho que le gustara, él no le convenía para nada. Caminó de nuevo, moviendo con descaro las caderas. Sabía que Raúl la seguiría sin rechistar. Le tenía en el bote, la adoraba. Pero claro, para Lidia era fácil conseguir al chico que quisiera, pues con su cara de ángel, su precioso pelo rubio y sus curvas llamaba la atención de todos los hombres que la miraban. Solo tenía 18 años, pero era consciente de su atractivo y del poder que eso suponía. Con sus ojos azules como el mar, su pequeña nariz y sus labios carnosos, conseguiría al hombre que a ella le hacía falta. Uno cargado de dinero con el que vivir como una reina. Raúl la seguía de cerca, sin hablar, pero con los ojos puestos sobre ella. Lidia, coqueta, procuraba disimular, pero le lanzaba miradas de vez en cuando. Qué pena que no fuera rico. Le gustaba tanto que no dudaría en lanzarse sobre él. «¿A dónde vamos?», preguntó Raúl, aunque la seguiría hasta el fin del mundo. No era solo atracción. Sus sentimientos hacia Lidia iban más allá de su belleza. Él la amaba, intensa y locamente, como en las películas de Hollywood, esas que iba a ver, más que nada, por sentarse cerca de Lidia y sus amigas. «Yo, a casa de los señores Arauna. Tú, ni lo sé, ni me importa. Si haces el favor de darme mi bolsa, te acompaño, no tengo nada mejor que hacer», la interrumpió. Aunque estaba agotado y al día siguiente madrugaba, deseaba estar a su lado. Caminaron un buen trecho en silencio, hasta que Raúl volvió a la carga. «¿Cuándo vas a quedar conmigo, a solas tú y yo?». Lidia tragó saliva, solo con imaginarse a ellos dos a solas. «Nunca». «Me partes el corazón», dijo mientras ponía la mano sobre su pecho, en un gesto más cómico que dramático. Lidia soltó una carcajada que a él le sonó como música celestial y le hizo reír. De repente, se puso muy serio, tragó saliva y le susurró: «Eres tan bonita». Lidia pensó que su corazón estallaría en 1000 pedazos. Tosió con fuerza, en un estúpido intento de disimular todo lo que sus palabras le hacían sentir. «Ya llegamos». Lidia rehuyó su mirada. No quería que él pudiese ver en sus ojos todos los sentimientos que le provocaban sus palabras. No deseaba que él fuese testigo del escalofrío que le recorría todo el cuerpo cuando la miraba, y de las ganas de besarlos que tenía al ver cómo él humedecía sus resecos labios con su lengua. Se paró frente a la puerta trasera de la casa de los señores Arauna. Esa era la entrada del personal que trabajaba para ellos. Los señores siempre accedían por la principal. Por supuesto, era la manera de establecer categorías y clases. Miró a Raúl y le pidió su bolsa. «Te la doy si me das un beso», soltó risueño. «¿Estás loco?». Quiso usar un tono seco, pero no pudo evitar sonreír ante el atrevimiento de Raúl. «Solo uno». Puso esa mirada que Lidia adoraba, esa que la dejaba sin aliento, pues en ella veía fuego, pasión, como las que mostraban los actores de las películas y que conseguían que la chica terminase dejándose besar. «¿Y si le doy solo un besito?», pensó. Al fin y al cabo, ella también lo deseaba. «Solo uno para ver cómo es, para probar su sabor», se dijo. Jamás había besado a ningún hombre. Sabía que se juntaban los labios y nada más. Sí, él sabe qué hacer. Me será muy útil a la hora de besar al hombre que me sacará de esta mísera vida. Se engañó, pues su decisión de probar sus labios no era por aprender, sino porque en verdad deseaba a Raúl.
Solo uno, accedió. Raúl quedó tan sorprendido, pues esperaba lo de siempre, una negación rotunda, que la bolsa se le cayó del hombro y, por un buen rato, se quedó muy quieto sin saber qué hacer ni qué decir. «Como sigas mirándome así, con cara de tonto, me voy y no te doy el beso». «Perdona», dijo él, atragantándose con sus propias palabras. «No me lo esperaba». Se sinceró. Sus mejillas se tiñeron de un intenso rojo para deleite de Lidia, a la que le pareció tierno su azoramiento. Se tocaba el pelo, dejándolo despeinado, y retiró sus ojos de los de ella, incapaz de mirarla. El chico malote se había derretido ante su consentimiento, y eso le provocaba más ganas aún de besarlo. Fue ella quien tomó la iniciativa. Ya no podía esperar más. Miró a ambos lados de la calle para asegurarse de que nadie los veía, acercó sus labios a los de él y, con mucha delicadeza, los posó. Las bocas de los dos permanecían cerradas, pero con el simple roce de sus labios, una corriente desconocida hasta entonces para ambos les recorrió todo el cuerpo, provocándoles una sensación extraña y muy placentera. Para Raúl no era su primer beso, pues ya había practicado con una muchacha con la que estuvo medio ennoviado. Sabía lo que era un beso, así que empujó con su lengua los labios cerrados de Lidia, quien, al notar la presión, abrió los ojos sorprendida y con reticencia la dejó entrar. Raúl no se amilanó y jugó con la lengua de Lidia que, ante el primer lametazo, reaccionó con intensidad, lanzándose sobre los labios entreabiertos y apretando su cuerpo contra el de él, en busca de algo que no entendía ni sabía lo que era, pues jamás lo había experimentado. Le lamió los labios, le mordió la boca y devoró cada gemido. Raúl no se podía creer lo que estaba ocurriendo. Jamás imaginó el fuego que esa pequeña muchacha guardaba escondido y, asustado, se soltó de su amarre y la miró a los ojos. «Yo...» Lidia se quedó sin palabras. No podía expresar lo que deseaba, lo que sentía, pues ni siquiera ella entendía lo que su cuerpo estaba experimentando. Quiso rogarle que la besara de nuevo, pero en ese momento la puerta de la calle se abrió y Elisa, que era la encargada de todos los sirvientes de la casa de los señores Arauna, asomó la cabeza y se les quedó mirando, intrigada. «Lidia, ¿pasa algo?», preguntó con cierto deje de preocupación al ver a la muchacha congestionada, sudorosa, respirando con dificultad frente a ese chico al que no conocía y que no apartaba su mirada de ella. Pensó que quizá él la estaba molestando. «¿Quieres que llame a la policía?». «No, no». Lidia la miró e intentó recuperar el aliento. ¿Quién le iba a decir a ella que un beso de Raúl iba a ser tan apetitoso? Se sintió molesta por la interrupción y deseó que Elisa desapareciese de la faz de la tierra. Tenía que recuperarse y lo hizo con premura. Tomó la bolsa del suelo y, sin despedirse de Raúl, entró seguida de Elisa en la casa. El muchacho quedó olvidado y solo en la calle, sin saber qué hacer ni qué decir, con la maravillosa sensación en sus labios del beso de Lidia y un hormigueo en sus manos que ahora deseaban, más que nada en el mundo, acariciarla. Sacudió la cabeza y se marchó cabizbajo, pero feliz, pues después de probar su boca, estaba seguro de lo que deseaba, de lo que quería hacer con su vida. Y era pasarla junto a Lidia. Ella sería su mujer, y no permitiría que nadie ni nada se interpusiera entre ellos. 2. Mía. Lidia entró temblorosa y con el sabor de Raúl aún en su boca. «Traigo el encargo de la señora», aclaró, señalando la bolsa que llevaba al hombro. No pudo evitar que su voz sonase agitada. Aunque intentó por todos los medios disimularlo, ya había sido suficiente espectáculo que Elisa la viese con Raúl como para, encima, mostrar la turbación que sentía ante el recuerdo de sus besos. Estaban en la cocina, una muy amplia, donde, a esas horas, había un trasiego constante del personal. El cocinero y su ayudante trabajaban ante los fogones a un ritmo frenético y tan afanados que apenas repararon en ella. «Espera aquí», le ordenó Elisa. Lidia puso los ojos en blanco y refunfuñó enfadada. ¿Pero qué narices se creía esa?
¿Con qué derecho la mandaba? Como si fuese parte del personal de servicio. Se sentó en una silla apartándose del trasiego del personal que llenaba los carritos con platos y copas. Según parecía, los señores Arauna esa noche tenían invitados, pues, que ella supiese, en esa casa tan solo vivían el señor Arauna, su esposa, y su hijo Octavio, que pasaba largos periodos de tiempo fuera de casa, y las sirvientas cargaban platos como para un regimiento. Lidia tuvo curiosidad. ¿Quiénes estarían cenando con los señores? Seguro que era gente importante, millonarios con mujeres cargadas de joyas como las de Tiffany's, elegantes y vestidas a la última. Lo que daría por poder sentarse en esa mesa. Cerró los ojos e imaginó cómo sería. Siempre usaría perfumes de los más caros y las mejores medias. Tendría un vestidor lleno, miles de zapatos y bolsos de primera calidad. Estaba tan absorta en su sueño de riqueza que no notó la presencia del joven Octavio, que había entrado en la cocina, no por su propia voluntad, pues no le gustaba nada en absoluto mezclarse con los sirvientes, sino por petición de su madre, que le había rogado que pagara a la chica que esperaba con los vestidos de la modista. Al verla, se quedó paralizado. ¿Era tan hermosa? Su larga melena rubia, sujeta en una enorme y gruesa trenza, reposaba sobre su hombro. Tenía los ojos cerrados. Parecía dormida. Su ropa era vieja y gastada, pero aún así, se la veía preciosa. Octavio no se fijaba nunca en mujeres de categoría inferior, y mucho menos en la hija de una modistilla. Pero ella era diferente, pues nada más verla, su corazón latió más fuerte que de costumbre, y un incontenible deseo por poseerla comenzó a embargarle. Mía, pensó, y lo sería tarde o temprano, porque todo lo que deseaba Octavio terminaba poseyéndolo, pues no cejaría en su empeño hasta encontrarse entre sus piernas. Con una mirada seca y un movimiento de cabeza, todo el personal de la cocina entendió su orden y salió, dejándolos solos. Se acercó sigiloso, sin hacer ruido. Quería contemplarla. Puso una mano sobre el hombro de ella y la agitó con delicadeza. Ella abrió los ojos, asustada, y lo miró. La boca se le secó al reconocerlo. Era el hijo del señor Arauna, Octavio. Le precedía en su fama de mujeriego y su crueldad en el trato con el personal de servicio. Había oído hablar mucho de él, pues todo el mundo le temía, pero no le había visto nunca. Llevaba más de 3 años fuera de España, en Estados Unidos, donde los Arauna hacían negocios. La miraba con un brillo raro en los ojos que ella no supo interpretar, pero que le provocó escalofríos y un cierto temor. Era un hombre atractivo, pero nada fuera de lo normal, ni alto, más bien delgado y de complexión fuerte. La mirada de sus ojos marrones le producía una rara sensación para nada parecida a la de Raúl. Le provocaba desasosiego. Un pequeño bigote le adornaba el labio superior. Le llamó la atención una extraña y pequeña cicatriz en su frente despejada. Sus cabellos engominados brillaban y tenían un color castaño claro. ¿Traes el pedido de mi madre?, preguntó. Lidia se levantó de la silla y se colocó frente a él, pero tuvo que bajar la mirada. Apenas podía soportar la fuerza con que sus ojos la escrutaban. Parecía un tigre a punto de tirarse sobre su presa y devorarla. Su gran altura la hacía sentirse pequeña y poca cosa. Era un hombre que imponía, no solo por su aspecto físico ni por las cosas que se contaban sobre él, sino más bien por el halo de poder que se podía percibir a su alrededor. Sí, contestó con tono tímido. Entonces, Lidia se percató del intenso silencio que había en la cocina. Ni siquiera se escuchaba el ajetreo de los cocineros, ni los pasos rápidos de las sirvientas acarreando cosas para la mesa, ni tan siquiera el crepitar de la carne sobre las sartenes o el batir de las claras para el postre. Se asustó y levantó la mirada. Observó a su alrededor y se dio cuenta de que todo el personal se había marchado. Estaba sola con ese hombre. ¿Dónde se había metido todo el mundo? He dado orden para que nos dejen solos, explicó Octavio al ver cómo ella miraba la cocina en busca de alguien que le ayudara.
Chica lista, pensó. Pero ya no había escapatoria. Nadie acudiría porque él era el señor, el futuro dueño de todo. Y sus órdenes eran acatadas sin rechistar. No tengas miedo, le susurró en el oído. No como muchachas inocentes y tiernas. Algo le dijo a Lidia que eso era exactamente lo que él pretendía, devorarla. Deseó correr hacia la salida, huir. Pero, por otro lado, se dio cuenta de que Octavio, hijo de los señores de esa gran mansión, heredero de toda la fortuna y negocios de su padre, y con una ingente suma de dinero en sus cuentas bancarias, se había fijado en ella. Aunque era una chica inocente, por supuesto virgen, notaba cómo los hombres la miraban. Sabía que la deseaban, y Octavio lo hacía de una manera descarada, como quien se cree el dueño de todo y de todos, y dado su poder y rango, puede hacer lo que le plazca en todo momento. Puso un dedo bajo su barbilla y la obligó a mirarlo. ¿De dónde has salido tú? ¿Por qué no te he visto antes? Aunque preguntaba mirándola a los ojos, lo cierto era que no le importaba su respuesta, pues más bien era un reproche. Soy Lidia, la hija de la modista. Su voz sonó tímida y habló tan bajito que a él le costaba escucharla. Como el señor ha estado fuera por tanto tiempo... Dejó la frase sin terminar porque se estaba poniendo tan nerviosa que temía decir alguna tontería más. Octavio se pasó la lengua por el labio. Estaba deseoso de saborear su boca y muchas cosas más de esa pequeña y deliciosa muchacha, insignificante, pero con una belleza y una sensualidad que le derretía. Y eso, que era un hombre frío. En el sexo siempre se movía por impulsos, por hambre. Y con Lidia sentía pura inanición. ¿No eres consciente de lo deliciosa que eres? Aunque lo dijo con tono de pregunta, era una afirmación categórica. Lidia se sentía como si fuese un bocado y él, con su forma de describirla, ratificaba ese pensamiento. Yo tengo que irme. De pronto, le entraron unas ganas inmensas de salir corriendo, sin pensar en nada más que en alejarse de ese hombre. Se dio la vuelta y se encaminó hacia la puerta trasera, por donde una persona de su categoría social debía dejar la casa de los señores Arauna. ¿No quieres el dinero?, preguntó Octavio, tendiéndole un fajo de billetes. Lidia cerró los ojos y, con impotencia, se acercó a él. No podía irse sin cobrar los vestidos. Necesitaban ese dinero, y no le quedó más remedio que desandar su camino a la salida y regresar de nuevo junto a Octavio, a pesar de que su cuerpo le gritaba que se marchase, que él era peligroso y sus intenciones hacia ella nada honestas. Alargó el brazo todo lo que pudo en un intento de aproximarse a él lo menos posible. Agarró los billetes y trató de tirar de ellos. Pero Octavio los tenía fuertemente apretados. Si los quieres, debes darme algo a cambio. Su sonrisa era siniestra. Lidia tembló. No tenía experiencia ninguna con los hombres. Su primer beso se lo acababa de dar Raúl, pero no era ninguna tonta. Sabía lo que los hombres y las mujeres hacían a escondidas en sus habitaciones, y, por supuesto, era consciente de que Octavio deseaba hacer eso con ella, eso que ni siquiera se atrevía a decir en voz alta. Su cabeza pensaba rápido y, aunque su cuerpo le pedía distanciarse de él, ella le sugería que quizá podría utilizar los deseos de él para obtener lo que más ansiaba en la vida. Recapacitó por un segundo. «Tonta, tonta, casi te vas». Se insultó por lo que había estado a punto de hacer. Tenía un as en la manga, su cuerpo. Y una ventaja, la atracción que Octavio sentía por ella. ¿Por qué no aprovecharlo? Sacarle partido. Recordó cómo, en las películas que tanto le gustaban, las mujeres se insinuaban a los hombres y cómo, a través de su sensualidad, obtenían todo lo que deseaban de ellos. Así haría con Octavio. Por fin, tenía su salvoconducto para llegar hasta su dinero. Se humedeció la boca, sacando su pequeña lengua, y pestañeó coqueta. «¿Qué es lo que quieres a cambio?», preguntó con un tono sugerente,
tal como hacía su actriz favorita, Marilyn Monroe. Una cosa muy sencilla. Se acercó más a ella, y esta vez, Lidia se quedó muy quieta. No trató de alejarse. Y, sin pudor, dejó que él pusiera las manos sobre su cintura. Los billetes cayeron al suelo, como si fueran tan solo papeles sin valor. Un beso. Un escalofrío recorrió la columna de Lidia. No deseaba besarlo y, menos, después de haber probado los labios de quien de verdad le gustaba. Pero ese era su pasaporte, su única salida para obtener dinero. Octavio invadió su boca de una forma brutal y dolorosa. No fue tierno como Raúl. No esperó su consentimiento ni intentó que ella disfrutase del beso. Poseyó su boca de tal manera que Lidia se sintió asqueada. Entró en ella como lo había hecho en la cocina, como si fuese el rey del mundo y tuviese derecho a hacer todo lo que se le antojara. Movió su lengua como si ella le perteneciese. Lidia apenas podía respirar y, en un acto inconsciente, empujó el pecho de Octavio intentando separarse de él, pero no pudo. La tenía fuertemente amarrada de la cintura con uno de sus brazos, mientras que su otra mano la tomaba con violencia la cabeza, obligándola a continuar pegada a su boca. Creyó que se marearía de un momento a otro. Intentó gritar, pero la boca de él se lo impedía, y tan solo podía emitir ruidos que apenas se podían escuchar. Octavio estaba totalmente fuera de sí. Ahora que había probado esos labios, quería más. No podía parar, y la follaría sobre la mesa de la cocina. Que ella se resistiera resultaba mucho más atractivo y le volvía más loco de deseo. Él la empujaba, y Lidia no podía nada más que caminar hacia atrás, obligada por los envites de Octavio. Notó cómo el borde de la gran mesa que presidía la cocina se le clavaba en los muslos. Dejó de besarla, momento que Lidia aprovechó para tomar una enorme bocanada de aire. Pero sin darle tregua, la cogió de la cintura y la sentó sobre la dura superficie de madera, y de nuevo la besó mientras introducía sus manos por debajo de su falda y manoseaba sus piernas. «Octavio, para. ¿Qué se supone que estás haciendo?» Lidia no sabía muy bien si esa voz profunda de hombre que acababa de escuchar era fruto de su imaginación, pues se sentía tan mareada que no lograba entender muy bien lo que decía. «Te he dicho que pares», volvió a gritar la voz, esta vez más cerca de ella. «Déjame en paz», respondió Octavio sobre la boca de ella. Una fuerte mano se posó sobre el brazo de Octavio y le obligó a soltar a Lidia, que abrió los ojos y pudo ver a quién pertenecía esa voz. Era el señor Arauna, y parecía muy enfadado. «Ahora entiendo por qué la comida ha dejado de llegar al salón. Estás loco. Tenemos invitados que esperan los postres y tú aquí, retozando sobre la mesa de nuestra cocina». Octavio se separó del cuerpo y la boca de Lidia. Se dio la vuelta muy despacio y miró a su padre. Ningún sentimiento se reflejaba en sus ojos. Solo sus puños, fuertemente apretados a ambos lados de su cuerpo, denotaban la ira que en esos momentos sentía. Su pecho subía y bajaba con rapidez, y sus labios dibujaban una especie de sonrisa siniestra. No dijo nada, tan solo se encaminó con paso firme a la salida de la cocina, pero cuando llegó, se dio la vuelta y miró a Lidia. «Ya terminaremos otro día lo que hemos empezado». Era una promesa, y Octavio Arauna siempre las cumplía. El señor de la casa y Lidia quedaron entonces a solas. La muchacha se bajó de la mesa, pero tuvo que apoyarse sobre la dura superficie, pues las piernas le temblaban. «Coja su dinero y márchese. No quiero verla nunca más, ni se le ocurra volver por esta casa». Por el tono seco y desagradable con el que se dirigió, comprendió que la culpa de lo ocurrido se la achacaba a ella exclusivamente. Le hizo sentir como una prostituta barata, sucia y con un poco de dinero para compensar. Se marchó por la misma puerta por la que había salido su hijo hacía tan solo un instante, dejándola sola en la cocina. Lidia tomó aire con fuerza. No pensaba llorar, y no lo hizo. Le dolían los labios por los violentos besos de Octavio. Se los tocó con manos temblorosas y pasó un dedo sobre ellos, como intentando borrarlos, como si haciendo eso fuera capaz de dejar de sentir la huella que él
había dejado impresa sobre su boca. Se agachó y recopiló cada uno de los billetes. Se los guardó en el bolsillo de su ajada falda y salió por la puerta de atrás con una promesa. La próxima vez que pise esta casa, lo haré por la puerta principal y jamás volveré a usarla de servicio. 3. Esplendor en la hierba. Era una preciosa tarde de verano, y Lidia y sus 3 amigas salían del cine. Mari Carmen y Natalia charlaban animadamente mientras caminaban hacia sus casas, que se encontraban en la misma barriada de Madrid. A su lado, Lidia callaba, porque no podía dejar de pensar en la película que acababan de ver. Esplendor en la hierba había sido, sin duda, el film más bonito y con el final más triste que había visto hasta entonces. En ella, Warren Beatty y Natalie Wood vivían un romance marcado por las trabas sociales, las malditas clases sociales y el dinero, que suponían un obstáculo para la pareja de la película y que marcaban ahora su propia vida. Pero su caso no era como el de Denny y Bud, los personajes del film. En su vida, quien establecía esas trabas era ella misma, pues desde hacía tiempo estaba enamorada de Raúl, pero con quien deseaba casarse era con Octavio. Y no precisamente por un sentimiento romántico. Había pasado una semana desde que experimentó 2 de los hechos que marcarían su vida: su primer beso de amor con Raúl y su primer encuentro con Octavio. Ambos recuerdos se mezclaban en su cabeza, como si fuera una coctelera preparando un combinado que, por un lado, era desagradablemente amargo y por otro, con un sabor delicioso, dulce y afrutado. Los 2 recuerdos eran tan diferentes que pugnaban entre ellos por acaparar todos los sentidos de Lidia. El primero placentero y el segundo desagradable. ¿Con cuál se quedaría? Lo más normal sería evocar el primero, pues le había dejado un buen sabor de boca. Pero Lidia era diferente a los demás. Ella tenía las cosas tan claras que, aun doliendo, descartó el beso de Raúl y se quedó con los rudos y bruscos envites de Octavio. Ese era su objetivo, y lo conseguiría, pesase a quien pesase. Otro hecho que la dejó marcada fue el recuerdo del desagradable trato del señor Arauna. Aún se ponía colorada al rememorar cómo la había echado de su casa, haciéndola sentir peor que una sucia rata. «Anda, mira quién está allí». Mari Carmen la sacó de sus pensamientos al tocarle el brazo y señalarle el punto exacto donde se encontraba Raúl sentado junto a un grupo de sus amigos en un banco de madera del parque. El corazón de Lidia comenzó a latir tan veloz que podía sentir sus golpeteos por todo su cuerpo. Tragó saliva porque notaba la boca seca y un hormigueo se apoderó de sus labios, uno que le hacía sentir la necesidad de besarlo de nuevo. Raúl estaba tan guapo. Lidia aprovechó el hecho de que él no se había dado cuenta de que las chicas caminaban hacia ellos para mirarlo, para observarlo y retener el recuerdo de cada uno de sus gestos en su memoria, pues tan solo eso le quedaría de Raúl. Nada más sería posible entre ellos, tan solo un beso y el recuerdo de sus ojos mirándola como solo él lo hacía. Él reía ajeno a todo lo que le estaba pasando por la cabeza a Lidia. Conversaba sobre fútbol y chicas, el tema preferido de sus amigos. Pero en su cabeza solo existía Lidia. En su corazón, Lidia. Y en sus labios, el recuerdo del beso más dulce que hasta entonces había saboreado. El beso de Lidia. «Hola», dijo muy sonriente Natalia al llegar junto a los chicos. En esa época, estaba medio liada con Sergio, y este fue quien la recibió con un beso que provocó las risas de sus amigos. Entonces, y solo entonces, Raúl reparó en Lidia. Sus ojos ya no veían nada más que a ella, y sus manos hormigueaban, necesitadas de tomarla en sus brazos como Sergio acababa de hacer con su chica. Pero la mirada que ella le lanzó le indicó claramente que ni se le ocurriese tocarla. ¿Por qué? Se moría por preguntarle. Hacía tan solo una semana, 7 días, que había probado su boca y sabía perfectamente que a ella le había gustado. Desde entonces se habían visto en varias ocasiones, pero Lidia le rehuía, no quería su contacto, y él no lo entendía.
Mientras todos se saludaban y charlaban, con disimulo, Raúl se acercó a Lidia y en voz muy baja le dijo: «Necesito hablar contigo, a solas». La paciencia no era una de sus virtudes y necesitaba saber qué era lo que le pasaba, porque después del beso, aunque él había pasado horas y horas delante de su portal, ella no había querido hablarle. ¿Por qué, después de que sus labios acariciaran los suyos, cuando el martes se habían encontrado en la panadería, ella ni siquiera le había saludado y cuando trató de alcanzarla, había echado a correr? Ese día, Raúl habría podido atraparla sin ningún esfuerzo, pero ¿para qué hacerlo si ella no lo deseaba? «No quiero hablar». Ni siquiera lo miró, y esto le puso furioso. Pero yo sí. Lidia sabía que si cedía, no se limitarían a intercambiar opiniones. Seguramente terminarían besándose, y él había logrado con un solo beso que se olvidase de su único fin en la vida, por lo que se levantaba cada mañana, salir del agujero donde vivía, del barrio pobre donde pasaban los sábados y de su vida de miseria. Si le permitía de nuevo besarla, terminaría por ceder y se casaría con él para engendrar más niños pobres. Su vida acabaría en una casa más pequeña que una caja de cerillas, con mocosos correteando, fregando suelos para llegar a fin de mes, y con un marido que esperaría la cena caliente sobre la mesa y a ella sobre su cama. Tendría que decir adiós a las joyas, que solo vería en las revistas, los vestidos de seda, pues solo tendría dinero para comprar en mercadillos, y a los viajes por el mundo, pues tan solo podrían pasar las vacaciones, si las tenían, en el pueblo. No, ella no quería eso. Pues yo no. Se cruzó de brazos, intentando dar por zanjada la discusión. Raúl estaba enfadado, pero también tenía esperanzas. Quizá no era el momento. Esperaría. Seguro que ella cambiaba de opinión. «Lidia». Alguien gritaba su nombre. Miró alrededor en busca de quién la llamaba. Puso la mano como visera para ocultar sus ojos del sol y poder distinguir con más claridad quién era ese hombre alto y delgado que gritaba su nombre desde el otro lado de la acera. Un escalofrío recorrió su espalda. Era Octavio. Aunque no le distinguía bien, su mirada fría le llegó a pesar de la distancia. Él le hizo un gesto con la mano, como pidiéndole que se acercase, y ella iría. Por supuesto que iría. Ese era el hombre con el que se iba a casar y el que la sacaría de ese mundo al que no pertenecía, de esa vida que no era la suya, pues había nacido para ser rica y vivir a lo grande. De eso estaba tan segura como que el sol salía todos los días. Dio un paso hacia Octavio, pero la mano de Raúl la retuvo. Lo miró y lo que vio en sus ojos le produjo un dolor tan grande que pensó que su corazón iba a explotar dentro de su pecho. Sus ojos le suplicaban, le hablaban de amor y de promesas. Por un instante estuvo tentada a ceder, a dar rienda suelta a su corazón y besarlo delante de todos. Y sobre todo, delante de Octavio. Pero ese momento pasó, como pasan los segundos sin poderlo remediar, pues nadie puede parar el tiempo. «Lo siento», le dijo, y un nudo se apoderó de su garganta. «No vayas con él», suplicó. Pero ya no había vuelta atrás. Con su mano, retiró uno por uno los dedos que él tenía fuertemente aprisionados como garras sobre su brazo. Le lanzó una sonrisa, y así se despidió. Raúl solo pudo quedarse quieto, mirando cómo ella corría hacia Octavio. 4. Esa terrible sensación de pérdida. Madrid, 1967. La novia estaba tan nerviosa que no podía dejar de moverse. Se retorcía las manos y caminaba de un sitio a otro, haciendo que la seda de su falda revolotease a su alrededor. Tan solo se paró para mirarse en el gran espejo que le permitía verse de cuerpo entero. Su bonito vestido blanco era de un famoso diseñador. Octavio y ella habían viajado a París para hacerse con el más bonito y caro de su colección. Le tapaba los costosos zapatos blancos de tacón, pero no le importaba, porque ella siempre había soñado con casarse de blanco. Con un largo vestido como las princesas y las reinas de las monarquías,
que llenaban las portadas de las revistas del corazón. Se miró de arriba abajo, pasando la mano por la seda, la de mejor calidad, por supuesto, por el encaje de las mangas y el cinturón en forma de lazo, adornado con pequeñas perlas. La larga falda envolvía sus piernas como una caricia de tafetán que, gracias a su rigidez, le daba más volumen. Diamantes para adornar sus orejas y un maravilloso anillo que Octavio compró en Tiffany's para su pedida completaban su atuendo. Sonrió al mirar su dedo adornado con la enorme piedra preciosa. ¿Cuántos días había soñado con uno igual? Quizá un poco más pequeño, pero había conseguido el mejor, el más valioso y perfecto del mercado. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Pues muy fácil, conquistando con su candor y belleza a uno de los hombres más ricos de España, dueño de una colosal empresa dedicada a la moda, con sucursales en todas las partes del mundo. Un imperio que su padre comenzó con una pequeña fábrica y que, poco a poco, se fue haciendo fuerte y grande a base de trabajo y horas de dedicación. Su padre se fue desgastando, agotando, pues toda su vida era trabajar y trabajar, sin tiempo para su familia, y cuando por fin tuvo la ayuda de su hijo Octavio y comenzó a delegar en él, cuando pensó que era hora de ceder su imperio a su único hijo, la mañana del 22 de mayo de 1966, falleció. Así fue como Octavio heredó y como Lidia consiguió fijar una fecha para su enlace, pues la única traba que la separaba del matrimonio había desaparecido. Tenía todo lo que había deseado desde niña. Incluso la prensa estaría tomando nota de todos los detalles del enlace, y un impresionante reportaje a todo color saldría impreso en la revista Hola. Fama, dinero, caprichos, viajes. Y entonces, ¿por qué parecía triste y apagada? ¿Por qué no brillaba como lo debía hacer una novia? Chasqueó la lengua, enfadada consigo misma. Sacudió la cabeza y desechó todo mal pensamiento. Eso era lo que deseaba, e iba a ser la mujer más feliz del mundo. Aún estás a tiempo de terminar con esto. Julia permanecía quieta, sentada sobre una de las sillas de madera del cuarto. No le pasó desapercibida la mirada de tristeza de su hija, aunque ella la intentaba disimular con una falsa sonrisa mientras se miraba en el espejo. Ese hombre nunca le había gustado. Era cruel con el servicio y a ella la trataba como si fuese una más de sus posesiones. Sus ojos eran fríos, sin sentimientos, y muchas veces tenía extrañas reacciones, como prohibir a Lidia salir con sus amigas, o ser él, en persona, quien seleccionaba su ropa, incluso su comida. Controlaba todo, y estaba pendiente de cualquier cosa que tuviese que ver con su hija. Por un tiempo, Julia estuvo más tranquila, pues mientras vivía el señor Arauna, le había prohibido expresamente tener cualquier tipo de relación con Lidia. Cuando se enteró de que eran novios, le mandó lejos, a Estados Unidos, y pensó que quizá Lidia y Octavio, al estar tan distanciados, no volverían a verse. Pensó que quizá su hija encontrase otro hombre, uno bueno como Raúl. Pero cuando Octavio regresó y el señor Arauna falleció, la pareja retomó su relación e incluso se prometieron en una fiesta por todo lo alto, organizada por el mismísimo Octavio. ¿Qué quieres decir con eso? Aunque Lidia entendía perfectamente lo que su madre pretendía, no cedería. Era su boda, su día, y se sentía feliz. ¿De verdad era feliz? Si alguien escarbase un poco en la superficie de su corazón, sabría que Lidia era la mujer más infeliz. Pero claro, eso nunca lo diría en voz alta, ni tan siquiera se lo reconocería a sí misma. Tú no le quieres, por Dios, hija. Se levantó de la silla y, con desesperación, tomó sus manos entre las suyas. No lo hagas. No te cases con él. Te hará infeliz. Basta. No quiero escuchar más tonterías. Lo amo y él me ama. Me voy a casar y soy feliz, muy feliz. Julia sintió como sus lágrimas, esas que hasta entonces había intentado retener, resbalaban por sus mejillas. Qué mal lo hicimos tu padre y yo. Susurró más para ella que para que Lidia lo escuchara. No entiendo por qué dices eso. Eres egoísta,
Solo piensas en el dinero. Ni siquiera te preocupas por ti misma, cegada por los caprichos, viajes y demás cosas que lo único que harán será hacerte feliz durante unos breves instantes. La dicha no está en lo que posees, sino en las personas que están a tu lado, en el amor y en la alegría de sentirte querida. ¿Cómo hemos fallado tanto? ¿En qué momento te convertimos en lo que ahora eres? Siempre has querido fastidiármelo todo. Lidia sabía que tenía razón, y eso la enfurecía. La miró con tal odio que Julia retrocedió unos pasos, asustada de su propia hija. Ojalá hubieses sido tú la que hubieras muerto y no mi padre. Las palabras pueden herir. Las palabras pueden causar tal dolor que crees que el pecho se te romperá en 1000 pedazos, haciendo imposible su reconstrucción. Y eso es lo que Julia sintió. Un dolor tan lacerante que se llevó las manos al pecho en un vano intento de que su corazón no se despedazara. En ese momento, alguien tocó a la puerta con los nudillos, y Lidia, que había retirado la mirada de su madre y permanecía con los ojos clavados sobre su perfecto y maravilloso vestido blanco, le dijo que pasase. Elisa asomó la cabeza y vio por primera vez a la novia. Su corazón también estaba herido, pues desde hacía años la joven sirvienta estaba enamorada de Octavio y mantenían una relación a escondidas. No entendía por qué a ella se le negaba la posibilidad de casarse con él, mientras que a la hija de la modistilla se le permitía. Cerró por un momento los ojos al recordar lo que Octavio le había contestado cuando, estando los dos en la cama, ella le hizo esa pregunta. Porque a ella la deseo más que a nada en este mundo, desde el primer día que la vi. Necesito que sea mía y de nadie más. No puedo consentir que otro la posea. Es mía. Siempre ha sido mía. Habló sin preocuparse por el terrible daño que le estaba causando, a pesar de ser su amante desde hacía tantos años. Todo está preparado, dijo Elisa con su típico tono antipático. No porque odiase a Lidia, muy al contrario, le daba pena, pues conocía la crueldad de Octavio de primera mano. Tan solo intentaba disimular el nudo de su garganta que amenazaba con ahogarla. Entonces, sus ojos se centraron en Julia. Parecía mareada, tenía mala cara y se apretaba con fuerza el pecho. ¿Está bien? Corrió a su lado con preocupación. Sí, no se preocupe, Lisa. Es la emoción. Julia mintió, y su voz entrecortada la ayudó a que su actuación fuese de lo más creíble. Será mejor que nos vayamos, dijo Lidia con total frialdad. Nada ni nadie le estropearía ese momento, y menos su madre. Salió la primera. Tras ella Julia, que necesitó la ayuda de Lisa para no caer al suelo, pues sus piernas temblaban. Se sentía tan abatida que apenas lograba sostenerse en pie. Una extraña sensación recorría todo su cuerpo. Sentía que no acompañaba a su hija al altar, sino a un patíbulo. Uno donde un pelotón de fusilamiento iba a terminar con la chica joven y despreocupada, esa cuya sonrisa brillaba, soñadora y un poco alocada, la Lidia que tanto amaba, su hija. Pero después de contraer matrimonio ya no sería igual. Él mataría todo lo bueno y tan solo quedaría la Lidia superficial, egoísta, malcriada. Antes de ese sacrificio, pues era lo que estaba a punto de hacer, las dos Lidias se complementaban y, si bien adoraba a una y le afligía a la otra, ya no habría compensación entre ellas, pues solo quedaría la Lidia que tanto odiaba. Caminaba con la mirada perdida y esa terrible sensación de pérdida. Octavio esperaba a la novia impaciente y ya empezaba a estar cansado de aguardar el momento en el que pudiera poseerla, ese en el que fuera de una vez por todas suya. Había pasado 3 largos años deseándola, necesitándola y privándose de lo que más ansiaba. Durante 3 años se complacía con otras mujeres cuando estaba fuera de casa y disfrutaba de ellas con el sexo que a él le gustaba. Fuerte, intenso, nada delicado. Y cuando regresaba a España, se desfogaba con Elisa. Ella soportaba todas sus excentricidades y su gusto un tanto violento al follar. Su padre había sido el obstáculo más insondable de todos.
junto con su miedo a hacer daño a esa pequeña y delicada muchacha a la que adoraba, como si no existiese nada más perfecto y maravilloso en el mundo que Lidia. Su Lidia. El señor Arauna había enviado lejos a su hijo con el único fin de que olvidase a esa muchacha sin porvenir y sin dinero. Pero lo que él no sabía era que, con su intento de separarlo de ella, había logrado el efecto contrario. Pues lejos de olvidarla, para Octavio, Lidia se había convertido en una obsesión. Una que no lo dejaba vivir, que le oprimía constantemente el corazón y que le hacía detestar el único obstáculo que le mantenía alejado de su amor, su padre. Así que cuando murió, Octavio no sintió pena, sino alivio. Por fin, nada ni nadie lo separarían de ella. Vio cómo la novia caminaba con paso firme y pausado hacia el altar donde tendría lugar la ceremonia y donde él llevaba más de media hora esperando. Estaba tan bonita que durante un instante su corazón dejó de latir. Llevaba un precioso vestido blanco, símbolo de pureza. Y ella lo era. No sonreía, parecía asustada, pero Octavio pensó que era normal. Todo el mundo tenía los ojos puestos sobre ella. Seguramente, su expresión triste era el reflejo de su nerviosismo. Un escalofrío de placer le recorrió el cuerpo al pensar que esa misma noche la desvirgaría. Intentaría ser delicado, tierno, nada de cosas sucias y violentas con su mujer. No, con ella será diferente, se prometió. ¿Cuánto tiempo sería capaz de fingir lo que no era? Sabía que, tarde o temprano, necesitaría encontrar a una mujer que soportase su juego, una que no fuese tan frágil. Y cuando llegase ese momento, no tendría reparos en utilizar a Elisa. Dejó de mirar a la novia para posar sus ojos sobre ella. Permanecía en un segundo plano, alejada de todos, con semblante triste y apagado. Siempre con su aspecto de ama de llaves, con ropa negra que no dejaba vislumbrar la belleza que había debajo de toda esa tela, una que Octavio conocía a la perfección, pues ya había recorrido el mapa de su cuerpo una y otra vez, tanto con sus manos como con sus labios. Un tirante y regio moño ocultaba una cabellera abundante, un pelo suave, que en más de una ocasión había acariciado sus muslos cuando ella tomaba su polla entre sus labios. Los recuerdos le estaban jugando una mala pasada, y una erección crecía dura y firme dentro de sus pantalones. No era el momento ni el lugar. Desvió sus pensamientos y recordó la última conversación mantenida con Elisa entre las sábanas, hacía tan solo unas horas. Le reprochaba que, después de tantos años siendo su amante, no fuese ella la elegida. Pero, ¿qué se pensaba? ¿Que iba a pedirle a ella que se casara conmigo? Le dio la risa. Elisa era tan solo una mujer bonita, con muchas curvas con quien follar fuerte, pero jamás sería tan delicada, tan bella y perfecta como su Lidia. No le llegaba ni a la suela de los zapatos. No perdió más el tiempo y, de nuevo, se recreó en la novia. Lidia quería sonreír. Deseaba parecer la mujer más dichosa. Por Dios, era el día de su boda. Pero por más que lo intentaba, sus labios no perfilaban la radiante sonrisa que una novia a punto de casarse debía tener. Cuando llegó al lado del novio, él la tomó de la mano. «Estás bellísima, mi amor», le dijo. Y ella agachó la mirada y esbozó una pequeña sonrisa. La ceremonia fue larga, pesada y tediosa. Así que cuando el cura la dio por terminada, todos los invitados, junto con los novios, se apresuraron a salir de la iglesia. Entonces llegaron las fotos, las felicitaciones, los besos de personas importantes a las que Lidia ni siquiera conocía. Pero como siempre se había sentido preparada para representar el papel de perfecta anfitriona de gente con clase, lo hizo tan bien que parecía que hubiese nacido entre ellos, y ese fuera su auténtico estatus, y no el de la pobre hija de la modista. El convite, como era de suponer, fue por todo lo alto. Los mejores manjares y vinos, el salón adornado con opulencia y buen gusto, y una orquesta para amenizar. Más tarde, vino una gran fiesta con estallido de pirotecnia al final de la noche. Octavio estuvo atento en todo momento a su mujer,
y se comportó de forma cariñosa, mientras que Lidia se dejaba querer. Y con su sonrisa forzada, intentaba mostrar felicidad. Pero a Julia no la podía engañar. Sabía perfectamente que todo lo hacía para aparentar. Después de un día ajetreado y de nervios, Lidia se sentía agotada, con ganas de acostarse, pero sabía que aún le quedaba la noche de bodas. Llegaba el momento que más temía. El único encuentro sexual entre ellos fue cuando se conocieron. Ese día, Lidia dio las gracias porque el señor Arauna hubiese entrado en la cocina y frenado a su hijo, porque estaba segura de que, si no llega a ser por su presencia, Octavio la habría tomado sobre la dura superficie de madera y, probablemente, ella se habría dejado hacer no por deseo, sino por un claro intento de retener al hombre con el que había decidido casarse. Durante la relación de novios apenas se habían visto, pues Octavio pasaba mucho tiempo fuera de España, y cuando estaban juntos, él apenas se le acercaba. Así que Lidia seguía siendo virgen. Estaba sentada frente al tocador. Todos los invitados se habían marchado, y Octavio había tenido la deferencia de dejarla sola en la que, a partir de ahora, sería la habitación que compartiría con su marido. Le agradeció en silencio que no la agobiara y que, después de subir juntos al cuarto, él se hubiese marchado con el pretexto de tomarse una copa con uno de sus amigos y la promesa de que no tardaría mucho. Pero ella rezaba porque sí lo hiciera. Pasó de nuevo su cepillo por el pelo. Llevaba un buen rato peinándolo con tal furia que le dolía el cuero cabelludo con cada una de las pasadas. Tragó saliva con dificultad. Estaba tan nerviosa. No deseaba ese encuentro. No quería que él la tocase o la besase. Pero era el precio que tenía que pagar por llevar ese camisón de seda natural que en ese momento vestía su cuerpo y por ese enorme diamante que adornaba su dedo anular. Tan solo esperaba que Octavio fuese rápido y suave. Deseaba que no doliese mucho y que, cuando terminase, la dejase sola. La puerta se abrió y su esposo entró. Posó su mirada sobre ella. Lidia estaba sentada frente al espejo del tocador y pudo ver, en el reflejo, el brillo de apetito sexual en sus ojos, y esas eran las palabras que mejor describían su forma de observarla, pues la miraba como si fuese a devorarla. Pero no le pilló por sorpresa, porque él siempre la miraba así. Parecía un animal en presencia de un sabroso trozo de carne al cual iba a hincar el diente, más que un hombre mirando a una mujer a la que deseaba con fervor. Se acercó de manera sigilosa, y Lidia supo que ya no había marcha atrás. Iba a suceder, y nada podía hacer para impedirlo. Cuando llegó a su lado, se colocó a su espalda y puso sus grandes manos sobre los hombros de una Lidia tan asustada que temblaba como una hoja. ¿Por qué tienes miedo?, preguntó Octavio, viendo la expresión de pánico en los ojos de su esposa a través del espejo. Lidia no contestó, tan solo bajó la mirada. No debes temerme, seré delicado. A ti jamás te haría daño, prometió, aunque no sabía si iba a ser capaz de cumplirlo. Tomó los tirantes de su blanco camisón y los deslizó despacio, muy despacio, hasta que cayeron sobre su cintura, dejando al descubierto unos pechos firmes. Sus pezones sonrosados estaban rígidos a la espera de una caricia, una que Lidia no deseaba y que Octavio se estaba volviendo loco por darle. «Mírame». La orden, dada con voz firme y alta, la sobresaltó y obedeció al instante. Octavio clavó los ojos sobre los de ella y con suavidad pasó las manos por los pechos de Lidia, una en cada seno, acariciando con las palmas abiertas, amasándolos y friccionando sus pezones hasta que el cuerpo de Lidia se rindió y soltó un pequeño gemido que en sus labios, a él, le sonó a música celestial. Eso es precioso. Su voz sonó ronca. Estaba excitado y frotaba su dura erección contra la espalda de Lidia que, sin poder remediarlo, sintió como una extraña humedad empapaba sus braguitas. Ella también se estaba excitando. Se sintió rara y esperanzada. Quizá pudiese tenerlo todo, dinero y amor. Quizá el destino fuese benévolo con ella y le permitiese ser feliz junto al hombre con el que se había casado. Eso es, te gusta, ¿verdad?
Sus manos se alejaron de la piel suave de Lidia, pero solo con la intención de ayudarla a levantarse de la silla y ponerla frente a él. Ella se movió de manera mecánica, pues en esos momentos era su cuerpo el que hacía lo que quería, mientras su mente permanecía totalmente sorprendida. Jamás pensó que ese momento llegaría a resultarle agradable. Siempre lo imaginó como algo que debía, pero que no deseaba hacer. Las manos de Octavio eran tan suaves en sus caricias y tan expertas que todo había dado un giro de 180 grados. Ahora la pasión del momento se había apoderado de su cuerpo, y lo que más deseaba Lidia era sentirle dentro, que la penetrase y le hiciera liberar toda la tensión que se estaba acumulando dentro de su interior. Las tiras del camisón, que estaban sujetas en sus antebrazos, al estirar estos, cayeron hasta sus manos y desde allí, Lidia las dejó resbalar, quedando la tela sobre sus caderas. Dios, eres tan perfecta, tan hermosa. No dejaba de mirarla. No podía. Pensó que podría llegar al orgasmo solo observando su cuerpo perfecto. Su boca sustituyó el calor de sus manos y tomó uno de sus pezones entre los labios. Gimió. Sabía tan bien, olía tan bien. Era el primer hombre que la veía desnuda, el primero que la tocaba y la besaba de esa forma tan íntima. Y aunque Lidia hubiese deseado que fuera otro quien la poseyese por primera vez, se dejó llevar, y aún pensando en Raúl, decidió disfrutar de lo que Octavio le estaba haciendo sentir. Echando la cabeza hacia atrás, tomó la de Octavio entre sus manos y le obligó a acercarse más a su pecho derecho. Este movimiento excitó más a Octavio, que dio fuertes lametazos al pezón y lo abandonó solo para tomar entre sus dientes el izquierdo. Levantó la mirada. Los ojos de ella estaban vidriosos por la pasión. ¿Te gusta?, preguntó, aunque sabía la respuesta. Deseaba escucharla. Lo deseaba todo de ella. Sí, sí, respondió entre gemidos. Tomó el camisón, que permanecía en sus caderas, entre sus manos, y tiró de él hasta conseguir desgarrarlo y dejarlo como un trapo viejo tirado a los pies de ella. No quería volverse loco. No quería que ella se asustase, pero la entrega de Lidia, unida a lo perfecto de su cuerpo y a su maravilloso aroma, logró romper la férrea determinación de portarse como un hombre con su esposa, y no como un animal, y la tomó entre sus brazos para dejarla sobre la cama. Ya no podía esperar más. Arrancó las braguitas, se desnudó con rapidez, y sin más dilación, se colocó entre sus piernas abiertas y la penetró con fuerza. Lidia chilló al sentir cómo se desgarraba su hasta entonces intacto himen, y lloró. Pero más que nada porque el efímero sueño de que su matrimonio llegase a ser feliz se vino abajo en el momento que él comenzó a embestirla sin compasión, sin pensar en ella y con tal fuerza que lograba que todo su cuerpo se moviese sobre las sábanas. Lloró al cerciorarse de lo que ya sospechaba. El Octavio tierno que le había hecho sentir, desear y fantasear con la posibilidad de tenerlo todo en la vida era tan solo un espejismo. Este era el verdadero Octavio, un ser cruel, duro y egoísta, que tan solo era capaz de pensar en su placer y en su necesidad. Tonta. Se insultaba por pensar, por desear que fuese diferente. Todo en la vida tiene un precio y el que ella pagaría por tener dinero y clase era el de sufrir y soportar a un hombre que le susurraba amor, pero que en realidad lo que adoraba era su cuerpo, su belleza. No a la persona que estaba dentro de ese cascarón, que con el tiempo se deterioraría, sino de la que presumiría en las fiestas de la alta sociedad, con la que pasearía mostrándola como si fuese un trofeo, una joya de valor incalculable, una posesión más. Octavio ya no pensaba en nada excepto en saciar su apetito. Gemía y embestía con fuerza. Su orgasmo estaba próximo, pero ella no ayudaba, y eso le enfureció. Estaba tumbada con las piernas abiertas, se estaba dejando hacer, pero ni sus manos le tocaban, ni apretaba su pelvis contra la de él para acompañar sus acometidas, y ni siquiera enredaba las piernas en sus caderas para tener mayor fricción. No hacía nada. Empujó con más fuerza, pero el clímax no llegaba. ¡Mierda!, gritó enfadado, con impotencia, al notar cómo su miembro perdía su vigor. Con Lidia no sentía nada. Era como una preciosa muñeca cuyo único cometido era adornar la cama. Salió de su cuerpo y se tumbó al lado de ella, intentando recuperar el aliento.
No dijo nada, no hubo caricias ni besos, ni siquiera la miró. Simplemente se levantó de la cama, se vistió en silencio y salió de la habitación dando un fuerte portazo. Lidia se tapó la cara y lloró. Eso era lo que le esperaba, y se acostumbraría. Ese era el precio que tenía que pagar. Octavio caminó hacia la habitación de Elisa. La necesitaba. Estaba muy enfadado con Lidia por no ser capaz de complacerlo. La adoraba y, aunque había intentado mantener a raya a su bestia interior, había terminado desvirgándola con tal ímpetu que seguramente le había hecho daño. Pero no era suficiente excusa para no darle a él, a Octavio Arauna, el placer que tenía entre sus obligaciones como esposa y que debía proporcionarle en todo momento. No quiso ni mirarla. Sabía que era delicada, pero le defraudó mucho descubrir que en la cama no era lo que él se había imaginado todos esos años. ¿Por esto había esperado? ¡Qué desperdicio! Octavio se quería demasiado para encontrar el fallo en él. Pensaba que era perfecto, el mejor. Y aunque era consciente de que algunas veces su violencia en el sexo podía ocasionar cierto malestar en las mujeres que retozaban en su cama, jamás le había dejado insatisfecho ninguna. Es más, ellas siempre querían repetir, no lloriqueaban. Entró sin llamar. Estaba totalmente desnuda frente al ventanal, mirando el jardín. Le estaba esperando. Le conocía tan bien que sabía que Lidia no podría saciarlo. No le daría lo que él necesitaba, lo que ella le daba. No dijo nada, y ella ni siquiera se volvió a mirarlo. Escuchó los pasos, cómo él se desprendía de la ropa, y notó su aliento sobre la piel expuesta y desnuda de su espalda. Se colocó tras Elisa y manoseó sus glúteos. La obligó a recostarse contra el frío cristal, y sin más, de una fuerte embestida, entró en su interior. Ella jadeó. Estaba preparada para recibirle. Desde que Octavio había entrado en su cuarto, se había humedecido. Sabía que acababa de poseer a Lidia, pero no le importaba porque, aunque él no lo reconociese, era ella, y no su reciente mujer, quien le complementaba a la perfección. Era ella quien lo soportaba, quien lo complacía. Octavio tomó las caderas de Elisa y acompasó sus fuertes embestidas con el movimiento de sus manos. Era rudo, brusco en sus acometidas, y eso a ella le gustaba. Una de sus manos agarró con fuerza su pelo y tiró de él. Un gemido de dolor se escapó de los labios de Elisa, pero lejos de intentar separarse, le pidió más. El dolor para ambos era placentero, era una práctica sexual más que llevaban a cabo desde hacía años. Juntos llegaron al orgasmo, gritando y jadeando. 5. ¿Eres feliz? Madrid, 1972. El tiempo pasó rápido para Lidia, pues, aunque su vida estaba vacía, ella lograba llenarla con compras, viajes y fiestas. Su belleza deslumbraba a todos los que la conocían. Como los buenos vinos, según maduraba, era mucho más deliciosa. Y eso satisfacía mucho a su marido. Le encantaba exhibirla como un trofeo. Se volcaba en aparentar frente a la gente que eran una pareja feliz y cariñosa. Se paseaba con ella cogida de la mano para que todos pudieran admirar una de sus posesiones más preciadas. Y se ocupaba personalmente de facilitarle todos sus caprichos. Pero a solas, la relación con Octavio no había mejorado nada. Discutían, peleaban, y cuando Octavio no lograba retener su lado más violento, había llegado incluso a golpearla. Lidia aguantaba, se sobreponía y, para compensar su tristeza, se compraba una gargantilla de diamantes y celebraba una de sus innumerables fiestas. Sus encuentros sexuales eran escasos. Octavio ya no la deseaba, pues no le daban lo que a él le satisfacía y lo buscaba en otras mujeres o en Elisa. Desde hacía tiempo, Lidia sabía que entre su marido y el ama de llaves había algo más que una relación laboral. Más de una vez los había escuchado gritar, gemir mientras follaban como conejos. Pero lejos de sentirse celosa, para ella era un auténtico alivio porque así no la molestaba. No se metía en su cama y la forzaba a abrirse de piernas para que él pudiese dar rienda suelta a su necesidad. De uno de esos escasos encuentros que únicamente tenían como fin darle un hijo, Lidia quedó embarazada. A partir de entonces, Octavio no la tocó, y ella
pudo dormir tranquila, pues sabía que ya no volvería a soportar el peso sudoroso de su marido sobre su cuerpo. Ya tenía lo que deseaba. Un heredero. Su hijo. Estaba en su 9º mes de embarazo. Se miró en el espejo y odió su cuerpo. No le gustaba estar gorda. Odiaba tener los pies hinchados, haber perdido la cintura y que sus pechos pareciesen 2 globos. No volveré a verme así nunca más, se juraba una y otra vez. Llevaba uno de esos vestidos premamá que, aunque durante un tiempo se negó a usar, finalmente no le quedó otro remedio, pues nada de su ropa le valía. Detestaba estar embarazada, pues la limitaba en todo. Estaba tan pesada y agotada que desde hacía 2 meses no había dado una de esas fiestas que tanto le gustaban, de esas llenas de gente famosa y rica con la que se divertía. Se sentó y puso los pies en alto. Los miró con asco. Estaban tan hinchados que parecía que explotarían de un momento a otro. De repente, un fuerte pinchazo la obligó a encogerse. ¿Qué era eso? Estaba asustada, pero el dolor cesó y Lidia se recostó en el asiento. Cerró los ojos, intentando recuperarse, pero regresó y la obligó a incorporarse y gritar. Se levantó con dificultad, pero otro intenso calambre la forzó a apoyarse en el brazo de la silla y esperar hasta que de nuevo remitiera. Fue a dar un paso, pero, de pronto, un líquido comenzó a resbalar por el interior de sus muslos. Estaba rompiendo aguas. Su hijo iba a salir y una fuerte sensación de pánico se apoderó de ella. Llegó al hospital porque el chofer la llevó y tuvo a su hijo con la única compañía de su madre, pues Octavio se encontraba fuera de España. Gabriel Arauna venía al mundo el 8 de enero de 1972. No quiso verlo, no quiso tomarlo entre sus brazos, y fue Julia quien se tuvo que ocupar del bebé, un niño sano y que, a los ojos de su abuela, era el más bonito del mundo. Lidia, por Dios, tienes que dar el pecho a tu hijo, la reñía Julia. Ni loca, dicen que se caen los pechos, no pienso estropearlos. A la semana de nacer, Octavio regresó a casa, tomó a su hijo entre sus brazos y lo miró complacido. Creció sano, alimentado con biberones por la mujer que contrataron para cuidarlo, mientras Lidia se recuperaba y regresaba a su vida de derroche y diversión. Hacía ya más de 10 meses que Gabriel había nacido y Lidia, después de una dieta y mucho ejercicio, volvía a tener una figura envidiable. Le había costado mucho esfuerzo, pero estaba satisfecha con el resultado. Octavio, que ya tenía lo único que quería de ella, un hijo, había dejado de molestarla, y cada uno hacía su vida, aunque en las ocasiones que lo requerían, ejercían de matrimonio feliz con su precioso bebé. La revista Hola había cubierto un reportaje a todo color con preciosas fotos de los tres, donde Lidia posaba con su bebé en brazos y decía que era lo más maravilloso que había llegado a su vida, cuando ni siquiera se preocupaba de Gabriel. Pero el aparentar felicidad lo era todo para ella, y el salir en las revistas se había convertido en lo que más ansiaba. Lidia echaba una ojeada a la revista entusiasmada con las fotos, donde había salido perfecta. La ropa que llevaban la había elegido ella personalmente, y una de las fotos en especial le encantaba. Estaban los tres en el jardín. Ella llevaba un precioso vestido blanco, y tanto Octavio como Gabriel también usaban ropa de ese color. Los tres estaban sentados en el césped, junto a uno de los robles más grandes y antiguos que poblaban su inmenso jardín. Octavio llevaba al bebé entre sus brazos mientras ella lo abrazaba y miraba sonriente la cámara. Parecían ser tan felices que Lidia notó un fuerte e intenso dolor en el pecho. Sabía que todo el mundo que la viese pensaría que eran una familia unida, que se amaban, pero era todo un espejismo. Octavio nunca la había amado, tan solo quiso poseerla, ser su dueño. Y ella jamás lo amó. Se levantó suspirando, dejó la revista y decidió salir a la calle. Necesitaba distraerse un poco para olvidar ese terrible sentimiento de pena que de pronto la embargaba. Decidió ir de compras. Eso siempre le hacía feliz. Durante varias horas entró en todas y cada una de las tiendas de marca que encontró a su paso.
y se gastó tanto dinero que resultaba incluso escandaloso. Dejó las bolsas en el coche y pidió al chofer que se marchase a casa. Quería pasear por su antiguo barrio, el lugar donde nació, porque, aunque ella jamás lo reconocería, echaba de menos aquella época, añoraba a sus amigas y los sábados de cine, incluso las regañinas de su madre. Tantos recuerdos llegaron a su cabeza al contemplar el banco donde sus amigos pasaban las tardes charlando y riendo, su portal, ventana de su cuarto, que por un instante se permitió desear volver atrás en el tiempo. Pero solo un fugaz instante. Después sería de nuevo la señora de Arauna, feliz esposa y madre de un precioso bebé de 10 meses, cargada de dinero, joyas, abrigos de piel y un ropero enorme. ¿Lidia? Su cuerpo tembló como una hoja mecida por el viento. Esa voz resonó en cada poro de su piel, como si pequeños dedos la tocasen. Cerró los ojos y aspiró profundamente. No cabía duda. Su aroma era el mismo. Se dio la vuelta despacio, muy despacio, temerosa de verlo, porque, quizá entonces, todo el mundo que había construido para olvidarle, para no recordar más su tacto, sus labios, todo ese mundo se derrumbaría y la aplastaría en su caída. «Hola», dijo la voz profunda y varonil de Raúl. Lidia tembló. Estaba mucho más guapo. Era más grande de lo que recordaba. Sus ojos azules la miraban fijos y brillantes, como si tan solo hubiesen pasado unas horas desde la última vez que se vieron, y no 8 largos años. «Hola», contestó con timidez, y sus mejillas se tiñeron de rojo, como cuando tenía 18 años y él la miraba de la misma manera que lo estaba haciendo ahora. «Estás preciosa», exclamó sin atreverse ni siquiera a tocarla, por miedo a que tan solo fuese un espejismo o un sueño. «Gracias». Lidia estaba acostumbrada a los cumplidos, a tratar con todo tipo de personas, y jamás se amedrentaba. Pero Raúl era su punto débil, su talón de Aquiles. Con él se sentía tímida. «Madre mía, ¿cuánto tiempo?». Sonreía de una manera sensual y no dejaba de mirarla. «Pues sí, casi 8 años, si mal no recuerdo». Ambos se quedaron en silencio, con sus miradas conectadas y unas sonrisas de felicidad en sus labios. Raúl se movía nervioso. Pasaba su peso de uno de sus pies al otro, con las manos en los bolsillos de su pantalón. El silencio comenzó a hacerse muy incómodo. «Dime, ¿cómo te va la vida?», preguntó, más que nada por la necesidad de que ella le hablara, de escuchar su voz, pues por las revistas del corazón que compraba su madre, sabía muchas cosas de la vida de Lidia. «Bien, me casé, tengo un hijo». Raúl asentía con la cabeza, y ella entendió que todos esos datos eran totalmente insustanciales, pues ya los conocía casi todo el mundo. Ella se había ocupado de que la prensa estuviera siempre pendiente de su familia. Le encantaba estar en el candelero. Sí, ya he podido ver que te va muy bien». Algo en la mirada de Lidia le dijo que no era feliz, al menos no tanto como las fotos de la revista reflejaban. «¿Te apetece que tomemos algo?», preguntó Raúl. «Así nos ponemos al día». «Sí, claro». ¿Por qué se sentía tan nerviosa y tímida? Sabía perfectamente cuál era la respuesta a esa pregunta. Raúl le gustaba todavía, y mucho. No quiso engañarse. ¿De qué servía si lo miraba como una tonta quinceañera? Bajó la cabeza frustrada. No deseaba sentir eso. Quería seguir con su perfecta vida. Era frustrante. Miraba a Octavio y tan solo sentía asco. Pero cuando posó los ojos en Raúl, tras 8 años sin verlo, lo que sintió fue una corriente por todo el cuerpo, una necesidad de tocarle casi dolorosa, y su vacío en el estómago se había llenado de miles de mariposas que revoloteaban encantadas y felices. Caminaron juntos, uno al lado del otro, sin tocarse, callados. De vez en cuando se miraban a los ojos y soltaban una sonrisa tonta, más propia de los adolescentes que de 2 adultos. Entraron en la cafetería y se sentaron junto al ventanal, en unas incómodas sillas de madera que crujieron bajo el peso de Raúl. Pidieron 2 cafés. «¿Y tú? ¿Te has casado?», preguntó Lidia, cansada del incómodo silencio, y tras dar un trago a su café con leche. «No, estuve de novio con una chica, pero hace 1 año, y justo antes de la boda lo dejamos». «Oh,
Vaya, lo siento. No pasa nada. Movió la mano, quitando importancia. Ya lo he superado. Mejor antes de casarse, ¿no crees? Sí, claro, por supuesto. Él la miraba con tal intensidad que, de nuevo, consiguió que se le subiesen los colores. ¿Sigues trabajando en la fábrica de ladrillos? Parecía un interrogatorio, pero Raúl no ayudaba a mantener una conversación. ¿Dónde estaba el Raúl que ella recordaba? Ese que no callaba ni bajo el agua y que la hacía reír con sus tonterías. No, qué va. Ahora tengo 2 tiendas de piezas de coches y un taller de reparación. Lidia se sorprendió. Vaya, parecía que había prosperado mucho. ¿Quién le iba a decir que ese chico sin estudios y con un porvenir negro se convertiría en el dueño de varios negocios? Tuve mucha suerte, continuó diciendo, y cuando conseguí ahorrar un dinero, compré mi primer taller. Estaba casi en la ruina y el dueño me lo dejó a muy buen precio. Siempre me gustó la mecánica y estaba cansado de trabajar en esa fábrica. El taller fue bien y, después, decidí ampliar el negocio. Ahora estoy preparando la compra de otro local en el que quizá ponga otra tienda de piezas. Se le veía orgulloso hablando de sus negocios, de sus sueños. Charlaron durante horas. Poco a poco comenzaron a sentirse cómodos el uno con el otro, hasta el punto de que parecía que el tiempo no había pasado, pues otra vez eran Lidia y Raúl, amigos del barrio y enamorados en secreto. Se hizo tarde, y Raúl la acompañó a casa. Quedaron para verse al día siguiente y continuar recordando los viejos tiempos. Lidia sabía que no debía. Remover un amor de juventud era peligroso, podía lograr que se arrepintiera de haberse casado con Octavio. Pero era tan fuerte el deseo de volver a verlo que se arriesgaría. Al día siguiente, Raúl la estaba esperando en la esquina de la calle donde Lidia vivía. Se sintió como cuando tenía 18 años e iba a esperarla en su portal solo para verla, pues ella nunca le hacía ningún caso. Cuando la vio doblar la esquina, su corazón se paró. Estaba preciosa y su sonrisa era radiante. Se acercó, le dio un casto beso en la mejilla derecha y comenzó a caminar sabiendo que él la seguiría. ¿Quieres que demos un paseo? No, será mejor que vayamos a algún sitio discreto. Me conoce mucha gente y como Octavio se entere, es muy celoso. Si quieres... Tragó saliva con dificultad. Solo si quieres, podemos ir a mi casa. Lidia sonrió. Era tan dulce verlo nervioso y sonrojado. Los dos tenían algo en mente. Eso no lo podían negar. Sabían lo que ocurriría si se quedaban a solas. Lidia tenía 2 opciones: irse a casa y continuar con su triste y solitaria vida, o hacer lo que su cuerpo le pedía a gritos y sentir de nuevo la boca de Raúl, sus manos acariciándola y, quizá, por primera vez en su vida, un orgasmo con un hombre. Como 2 chiquillos y casi a la carrera, entraron en el coche de Raúl, que condujo hasta su piso nuevo. Lidia estaba sorprendida. Imaginaba que su casa sería un fastuoso piso en las afueras de Madrid. Con el dinero de sus negocios, seguramente se lo podía permitir. Sin embargo, él vivía en un pequeño piso en el mismo barrio que los vio crecer. ¿Qué quieres que te diga? Soy un nostálgico. Le respondió con una de sus brillantes sonrisas cuando ella le preguntó curiosa. El piso por dentro era mucho más bonito y lo había amueblado con mucho gusto. Estaba muy limpio y recogido. Lo miró y pensó que él ya lo tenía todo planeado, porque siempre había sido un desastre. Tanta limpieza seguramente se debía a que sabía que ella subiría esa tarde. Raúl sirvió 2 copas de vino y ambos se sentaron en el sofá del salón. A Lidia le dolía la mandíbula de reír. Raúl contaba anécdotas divertidas. Hablaron de las travesuras que llevaban a cabo juntos cuando eran niños, de los amigos y de tantas cosas que, por unas horas, pudo olvidarse de su aburrida vida. ¿Eres feliz? La pregunta la pilló desprevenida. No la esperaba. Estaban riendo y, de repente, se puso serio y la lanzó casi sin pensar. «Sí», dijo sin ninguna convicción, y él supo que le estaba mintiendo. «Pues no lo pareces». Dio un largo trago a su copa y después la movió, dejando que el rojo líquido dibujase formas en el cristal. «No quiero hablar de eso. No me siento cómoda». «¿De qué no quieres hablar, Lidia? ¿De felicidad? ¿De mentiras?» Sus ojos volvieron a clavarse en los de Lidia con tal fuerza
que le entraron unas intensas ganas de llorar y explicarle todo. Contarle cómo se sentía en realidad, lo que detestaba a su marido. Contarle que él no la hacía feliz, que le faltaba el respeto acostándose delante de sus narices con una de las sirvientas. Pero no lo haría. Declarar su situación en voz alta haría que la poca fuerza que le quedaba para soportar su vida se esfumase y terminaría rota en 1000 pedazos. No. Jamás ante nadie, y mucho menos ante ella misma, se mostraría débil ni infeliz. Ella era la señora de Arauna, uno de los hombres más ricos de España, y lo sería hasta el día de su muerte, pues para eso había nacido. Necesitaba distraerlo porque lo conocía. Era muy cabezón y, seguramente, continuaría haciéndole preguntas que ella no pensaba responder. «Me apetece otra copa», le pidió mientras le daba su copa para que él la llenase. Raúl la miró y suspiró resignado. Si ella no quería hablar de su vida, nada podía hacer. De nada serviría insistir, así que se levantó y se encaminó a la cocina en busca de otra botella de vino. De pie frente a la encimera, con un sacacorchos en la mano y uno de sus mejores vinos, un crianza que había comprado en su último viaje a Valdepeñas, Raúl pensaba en lo que Lidia le ocultaba. Sabía que no era feliz tan solo con mirar sus ojos. Le encantaría que confiase en él. Octavio tenía fama de ser un hombre severo y quizá fuera violento con Lidia. Solo pensarlo, le daban ganas de ir a su colosal mansión y pegarle una paliza. Si ella se lo pedía, la liberaría de él. Se la llevaría lejos, aunque tuviese que dejar sus negocios. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no se dio cuenta de que ella estaba a su lado hasta que sintió sus brazos rodeándole la cintura y su cuerpo apoyado sobre su espalda. «Hazme el amor», le susurró mientras acariciaba su pecho, su abdomen, y dejaba besos sobre su blanca camisa. Raúl soltó la botella con tanta despreocupación que ésta se cayó sobre la encimera, derramando el rojo líquido. Se dio la vuelta sobre su abrazo. Ella apoyó la mejilla sobre su pecho, pero Raúl la obligó, poniendo un dedo bajo su barbilla, a mirarle a la cara. «¿Estás segura?», preguntó. «Sí. Quiero sentir. Hazme sentir, por favor», le rogó, y clavó sus ojos vidriosos sobre los de él. «Qué extraña petición», pensó Raúl. ¿Cómo resistirse? No era capaz de hacerlo. Llevaba tantos años deseándola. La tomó en brazos. Lidia se abrazó a sus hombros y apoyó la cabeza en el hueco de su cuello, aspirando su aroma. Olía tan bien. Promesas cumplidas, a amor, a pasión y sexo. Caminó despacio, recreándose en su tacto, como si tuviesen toda la vida por delante, como si el tiempo se hubiera detenido en ese cuarto y en ese instante, como si nadie más existiera en el mundo, excepto ellos dos. La depositó con cuidado en la cama y, colocándose a su lado, tocó su mejilla. Lidia cerró los ojos. Desde hacía mucho era incapaz de sentir nada, pero Raúl, con esa simple caricia, había despertado algo dentro de ella que pensó que estaba muerto. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo, y un irrefrenable deseo de besarlo le hizo tomar la iniciativa y buscar su boca con desesperación. Aún sabía igual que la primera vez, y sintió las mismas cosas que hacía 8 años. Todos los buenos recuerdos se agolparon en su cabeza. Esa joven siempre enfadada con el mundo, que tenía delirios de grandeza, que apenas sabía nada de la vida, se había transformado en una mujer sola, triste. ¿Qué pasaría si pudiese volver atrás en el tiempo? Seguramente nada diferente. Cometería los mismos errores. Una lágrima furtiva se escapó de sus ojos. Raúl sintió la humedad que mojaba sus mejillas y, preocupado, dejó de besarla. «¿Por qué lloras?», preguntó. Ella negó con la cabeza. No quería ni podía darle razones. Simplemente lo besó de nuevo, pero esta vez con tal intensidad que ambos olvidaron todo lo que les separaba. En ese momento eran Raúl y Lidia. Las manos de él acariciaron sus mejillas, su cuello, mientras besaba su boca sin descanso. La desnudó muy despacio, dejando caer prenda a prenda y sin parar de tocarla y besarla. Admiró su cuerpo desnudo. Era perfecta, con preciosos pechos, vientre plano a pesar de haber albergado dentro de él un bebé durante 9 meses,
y unas piernas largas y torneadas. Claro que su vida se limitaba a cuidar lo que hasta ese momento le había dado todo lo que poseía, su cuerpo. Pasaba horas haciendo ejercicio, sobre todo después de tener a Gabriel. Necesitaba recuperar su figura, ya que odiaba el vientre y el pecho hinchado que le había dejado el embarazo, y que era un recuerdo constante de Octavio entre sus piernas, sudando y fornicando con ella como un animal. Raúl besó cada poro de su piel, recorrió cada parte de su cuerpo, y Lidia disfrutó de sus caricias como si volviese a ser virgen. Cuando él se colocó entre sus piernas y empujó para poder entrar en su interior, Lidia abrió los ojos. Deseaba verlo. Quería retener ese momento en su retina, pues tan solo ocurriría esa vez. No podía arriesgarse. Octavio era muy celoso con sus posesiones. No le gustaba que nadie tocara lo que era suyo. Si se enterase de lo que estaba haciendo en esos momentos, no dudaría en cometer una locura. Raúl era el hombre más guapo que había visto nunca, y sus jadeos, al acariciarla, la estaban volviendo loca de deseo. Entró en ella, no como lo hacía Octavio, poseyendo, aniquilándola, tomándola como si le perteneciesen cuerpo y alma. No, él entró despacio, pidiendo permiso, y con tanto amor, que otra vez los ojos se le anegaron. Se movía con lentitud mientras la miraba buscando su placer, y Lidia comenzó a sentirlo cada vez con más fuerza. Sus ojos se abrieron por la sorpresa. ¿Eso era un orgasmo? Sí, sí lo era. Llegó tan fuerte e intenso que le hizo gritar. No podía creerse lo que estaba sintiendo. Después, cuando supo que ella había quedado satisfecha, Raúl se dejó ir. Permanecieron abrazados hasta que recuperaron el aliento. Entonces, ella se levantó sin decir nada, se vistió y le pidió que la acompañara a su casa. Raúl tuvo ganas de gritar, de obligarla a quedarse con él, pero no lo hizo. Era ella quien debía dar el paso. Respetaría sus decisiones, aunque ésta fuera dejarlo de nuevo. Te esperaré, pero tan solo una semana. Si quieres estar conmigo, ven a casa. Nos marcharemos juntos, lo dejaré todo por ti. Quemó su último cartucho. Ella no dijo nada, simplemente lo besó en los labios y corrió hacia la entrada de su casa. 6. Tenemos que hablar. 7 meses después. Lidia cerró los ojos y se masajeó el vientre abultado. Estaba en el jardín, disfrutando de una mañana de un verano que no se había presentado especialmente caluroso. Estaban en junio, y tan solo hacía 7 meses había estado a punto de cambiar su vida para siempre. 2 veces estuvo a punto de ir en busca de Raúl. Una de ellas incluso cogió su maleta y llegó hasta la puerta. Pero el verse saliendo a hurtadillas por la puerta de atrás le recordó la promesa que hacía unos años se había hecho en esa misma cocina. La próxima vez que pise esta casa, lo haré por la puerta principal y jamás volveré a usarla de servicio. Cabizbaja, regresó a su cuarto y deshizo la maleta. Se sintió cobarde, pero no quería prescindir de esa vida de lujo y sabía perfectamente que junto a Raúl no tendría toda esa ropa de marca que llenaba su cambiador, ni las joyas, ni los reportajes en revistas. No podía privarse de ello, pues era su vida. No quería reemplazar todo eso por amor. Ahora estaba de nuevo embarazada, y no precisamente de su marido. El bebé nació prematuro y con muchos problemas. Lidia sufrió mucho en el parto, que finalmente fue cesárea, una que le dejaría una fea cicatriz. Octavio no quiso verlo. Sabía perfectamente que no era suyo. Lidia había mantenido el secreto todo lo que pudo, pero cuando la tripa comenzó a crecer, las especulaciones lo hicieron al mismo ritmo, y no le quedó más remedio que confesar a su marido su infidelidad y su embarazo. Nunca olvidaría esa noche. Él llegaba de retozar con Elisa, como siempre, delante de sus narices. Hacía años que no dormían juntos, ni siquiera compartían cuarto. Así que Lidia esperaba paciente en la habitación de Octavio, sentada en una butaca, mientras se retorcía las manos con nerviosismo. Se sobresaltó cuando Octavio abrió de golpe la puerta
y entró dando grandes zancadas. «¿Qué haces aquí?», le preguntó con desprecio al verla en penumbras. «Tenemos que hablar». «¿Hablar? ¿Hablar de qué? Tú y yo ya no tenemos nada sobre lo que hablar». «Estoy embarazada», soltó. El mal trago era mejor pasarlo lo antes posible. «¿Te crees que soy tonto?». Se acercó a ella y tomó las solapas de su bata de seda entre su puño, obligándola a levantarse de la butaca. La zarandeó y elevó su otra mano, que permanecía abierta junto a su mejilla. Lidia se preparó para sentir una bofetada, una que seguramente le dejaría marca. Pero, para su sorpresa, Octavio bajó la mano y la cerró en un puño. La miró con asco y desprecio. Eso dolió más que la torta. Soltó las solapas de la bata y ella cayó sobre la silla. ¿Crees que no lo sabía? Le abrió de un manotazo la bata y señaló su vientre. ¿Creías que podías esconder eso por más tiempo? La miró con una sonrisa que provocó que a Lidia se le pusiese el vello de punta. Estaba esperando a que confesases tu pecado. Te veía sufrir y yo gozaba. Ese era tu castigo, por puta. Yo... lo siento. ¿Lo sientes? Ahora es cuando de verdad lo vas a sentir. Se arrodilló frente a ella y, con fingida serenidad, puso sus manos sobre las rodillas de Lidia y su barbilla sobre ellas, mientras la miraba con una sonrisa cínica. Lidia estaba rígida, apoyada en el respaldo de la butaca y con unas terribles ganas de retirarle las manos, pero se limitó a mirarlo asustada y a escuchar sus amenazas. ¿Tienes miedo? No pienso hacerte nada. Pero a cambio, tú te portarás como una mujer sumisa y no volverás a salir de esta casa sin mi permiso. Ese bastardo que crece en tu vientre para todos los efectos será mi hijo, y tú seguirás representando el papel de mujer complaciente. Lidia suspiró tranquila. Según parecía, Octavio aceptaba su embarazo sin problemas. Bajo sus reglas, eso sí, pero aceptaría todo lo que él le ordenase si a cambio le permitía continuar con su ritmo de vida. No te largo a patadas de mi casa, porque mi madre está enferma y no quiero darle un disgusto. Continuó hablando en el mismo y desagradable tono, como si fuese con una niña con la que trataba y no con una mujer. Y porque en cierto modo me sirves para adornar mis fiestas. Si no, te echaría sin nada, sin una peseta. Gracias. Bajó la mirada impotente. No me las des, querida. Se levantó tan de golpe que Lidia se sobresaltó. Representaremos un papel, uno al que ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Lidia asintió con la cabeza. Octavio se puso de nuevo de rodillas y, con un fingido gesto cariñoso, pasó uno de sus dedos por el labio inferior de Lidia. Pero, si me entero de que vuelves a verlo, presionó más su caricia causándole dolor. Si tan solo sospecho que le has llamado, juro que te echaré sin ningún miramiento y me ocuparé de que nadie te ayude. Pasarás hambre, vivirás en la calle. Me ocuparé en persona, te lo juro, Lidia. Respiraba fatigado, y el color de su cara era casi escarlata. Tenía los dientes apretados y la yugular le palpitaba. Estaba tan furioso que Lidia sintió terror. Lo mejor sería no llevarle la contraria. ¿Me has entendido, cariño? Lidia asintió. Octavio se colocó tan cerca de su cara que podía sentir su aliento sobre su boca. Emanaba un olor desagradable, mezcla de tabaco y vino. Seguramente había estado bebiendo y fumando después de fornicar con la criada. A Lidia se le revolvió el estómago. Le daba tanto asco. Pero no se movió. Estaba aterrada. ¿Me has entendido?, preguntó otra vez, pero esta vez con un grito que la estremeció y la hizo encogerse en la butaca, intentando desaparecer de la vista de él. Sí, contestó muy bajito y con voz temblorosa. Octavio puso sus manos sobre el reposabrazos de la butaca y acercó más su cara a la de ella, de tal manera que sus narices casi se chocaban. «¿Me has entendido?». Esta vez, el grito fue tan potente que Lidia comenzó a llorar y a temblar de miedo. «Sí», gritó asustada. «Sí, sí». El llanto se hizo potente y Octavio
Se separó despacio, muy despacio, mientras la miraba con asco, con odio. «Vete», señaló la puerta. «Procura que te vea lo menos posible». Lidia se levantó y, casi a la carrera, salió de esa habitación, dispuesta a no entrar nunca más. A partir de ese momento, apenas se volvieron a dirigir la palabra, salvo en los momentos que lo requerían. Como delante de la madre de Octavio, cuando la iban a visitar al hospital. Estaba tan enferma que apenas se podía mover de la cama, pero él se desvivía por su madre y obligaba a Lidia y a Gabriel a verla todas las semanas. O en las fiestas a las que acudían y llenaban la vida de Lidia, que eran muchas, a las que siempre llegaban cogidos de la mano. Octavio le prodigaba carantoñas y besos delante de todo el mundo, y ella los recibía como la mejor actriz de Hollywood, digna de ganarse un Oscar con su interpretación. También posaron juntos para la revista Hola, en un precioso reportaje a todo color, donde hablaban de lo felices que eran y de su próxima paternidad. En casa, cada uno permanecía por su lado y ni siquiera se cruzaban, pues Lidia decidió mudarse al ala oeste, dejando toda el ala norte a Octavio y a su amante. Lidia convenció a Julia para que viviese con ella. Se sentía muy sola y, desde la discusión con Octavio, este le había quitado la niñera y se tenía que ocupar sola de Gabriel. No le gustaban nada los niños y no sabía cómo hacerlo, así que Julia se ocuparía de todo y ella podría continuar con su vida. Julia sufría. Lidia no atendía a su hijo, apenas lo miraba y, para colmo, estaba de nuevo embarazada. Octavio tampoco cumplía como padre. Tan solo lo visitaba de vez en cuando y durante muy poco tiempo. Se resignó a vivir en esa casa, junto a su hija, tan solo por cuidar y dar amor a ese niño que no tenía culpa alguna. Raúl estaba sentado en la cafetería hojeando el periódico cuando una foto atrajo su atención. En ella se veía a Lidia en un precioso jardín. Posaba muy sonriente con un bebé entre los brazos y, a su lado, Octavio la tomaba por los hombros mientras, sonriendo con cara de felicidad, sostenía a su hijo mayor. El titular rezaba: «El famoso empresario Octavio Arauna y su esposa Lidia posan sonrientes con sus 2 hijos». Cerró el periódico y lo tiró a la papelera. No quería saber nada de ella. Por segunda vez en su vida lo había elegido a él y por segunda vez se había quedado con el corazón roto. «Nunca más volveré a pensar en Lidia», se prometió. «Nunca más».